coagulación con Dovax en el paciente renal, el doctor Rubén Duque. El doctor Rubén Duque es cardiólogo clínico del Hospital Militar, es el jefe del posgrado de cardiología de la Universidad Militar. Rubén, muchísimas gracias por la presentación. A todos buenas tardes y adelante con el tema. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Medina. Quise arrancar esta presentación con una imagen de Don Quijote. Don Quijote fue un libro que fue escrito en parte en la cárcel, muy apropiado en estos momentos, que Miguel de Cervantes, en vez de desesperarse, utilizó su tiempo para escribir este libro. Es el libro más vendido en la historia, después obviamente de los libros religiosos, de la Biblia y otros. Y quise traer esta diapositiva porque realmente le quiero hacer una mención al doctor Medina, porque hacer estas actividades académicas, puramente académicas en estos tiempos, a mí se me hace que es un poco quijotesco, sacar tiempo, sacar todo este desgaste, me parece que es un poco quijotesco. Entonces le quería hacer esta mención al doctor Medina y aspiro que como Don Quijote ha perdurado en el tiempo esta reunión, igual perdure en el tiempo. Este es un paciente que vemos acá que es un trapecista que pasar la cuerda floja, eso implica un riesgo, como están nuestros pacientes con fibrilación auricular, pero los pacientes con fibrilación auricular y enfermedad renal inclinan un poquito el riesgo. Entonces acá vemos el trapecista como nos tiende la mano hacia que le pongamos cuidado al sangrado y tengamos esta imagen en mente para lo que sigue. Acá se nos inclina un poquito el riesgo hacia el sangrado. Como dijo el doctor Medina, yo soy Rubén Duque y soy el jefe de cardiología del Hospital Militar Central. Estos son mis conflictos de intereses. Para esta charla obviamente no tengo ningún conflicto de intereses. Dentro del paciente con fibrilación auricular y enfermedad renal crónica, digamos que la prevalencia que me parece importante recordarla depende como nosotros la miremos. Si nosotros la miramos desde el punto de vista del nefrólogo, vemos acá que el 20% de los pacientes que están en una unidad de diálisis en general van a tener fibrilación auricular. Pero pues nosotros somos cardiólogos y nos interesa ver las estadísticas desde el punto de vista del cardiólogo. Acá cuando yo llamé al doctor Medina para poner esta foto, me dijo, Rubén, yo no me acuerdo de esa foto. Yo tampoco me acuerdo, pero apareció en el celular. Suele ocurrir después de los congresos. De 100 pacientes que nosotros vemos con fibrilación auricular, 33% van a tener enfermedad renal crónica. Y esta enfermedad renal crónica tenemos que discriminarla, porque hay un continuo cardiovascular muy importante en la enfermedad renal, desde la enfermedad renal moderada hasta la enfermedad renal en diálisis, que es un poquito a lo que creo que vale la pena que discutamos a este nivel y es donde me voy a centrar un poquito en la discusión. 33% entonces de los pacientes, este es Robert Hart, el que nos puso a anticoagular los pacientes con fibrilación auricular después del metaanálisis del 2007. 30% de los pacientes van a estar en un estadio 4, 2% van a estar en tener una depuración de creatinina entre 15 y 30 y menos del 1% van a tener una depuración de creatinina menor de 15%, de 15 mililitros por minuto. Para hablar de fibrilación auricular en el paciente con enfermedad renal crónica es mandatorio. Yo creo que este es el estudio más importante, el registro más importante que se ha hecho en este tipo de pacientes. Un registro que inició en el 1997 y que fue hasta el 2008, que tuvo más de 132.000 pacientes, 127.000 de los cuales tuvieron fibrilación auricular sin enfermedad renal crónica. Este es el estudio danés, el que publica Olesen como primer autor y el que vamos a hablar bastante.
O sea, vemos que la inmensa mayoría de los pacientes salieron con fibrilación auricular, pero no tuvieron enfermedad renal crónica. De estos, 2.7% de estos pacientes tuvieron enfermedad renal, pero no terminal, 3.587. Y solamente el 0.7%, 901 pacientes de este registro danés, tuvieron requerimiento de reemplazo renal. Vamos a mirar este estudio tan grande que nos enseñó. Entonces vamos a mirar los eventos, vamos a mirar el SB, vamos a mirar la hemorragia y vamos a mirar la muerte. Si nos concentramos acá en esta parte del ACV, vemos que los pacientes con fibrilación auricular al año hicieron 3.61 de eventos cerebrovasculares. Pero ¿qué pasó cuando estos pacientes, además de tener la fibrilación auricular, tuvieron enfermedad renal crónica, tuvieron enfermedad renal, que esto se duplicó? 6.44 de estos pacientes hicieron ACV. ¿Qué pasó con el desenlace de hemorragia? 3.54 de los pacientes con fibrilación auricular hicieron una hemorragia, un sangrado mayor. Pero cuando estos pacientes, además de la fibrilación, tuvieron enfermedad renal crónica, tuvieron 8.99% al año de sangrados. O sea, vemos que el tromboembolismo, la enfermedad renal me duplicó el ACV, pero me triplicó la hemorragia. Pero un desenlace muy importante, que es la muerte. Definitivamente hay combinaciones que son muy peligrosas. El licor y la gasolina son una de ellas, y otra es precisamente la fibrilación auricular y la enfermedad renal crónica. Y vemos en este último cuadrito que en este registro danés al año 11.2% de los pacientes estaban muertos cuando tenían fibrilación auricular. Pero ¿qué pasó cuando hacían enfermedad renal crónica? 38.6 estaban muertos. ¿Qué quiere decir? Que de 10 pacientes al año con esta combinación, 4 fallecieron. Es importante entonces recordar que nosotros tenemos unos scores de riesgos en enfermedad renal crónica. El CHADS-VAX yo creo que es más o menos homogéneo, que lo utilizamos. Hay algunos otros intentos como el R2-CHAPS, pero en general aquí no tenemos tanto problema. En el que sí tenemos un poco de problema es en el riesgo de sangrado. El riesgo de sangrado entonces lo estamos calculando con el Hasbled. Este score de riesgo, avalado en la encuesta europea del corazón, pacientes 2003-2004, tiene algunas deficiencias en cuanto al paciente renal. La normalidad renal o la alteración en la función renal le da un punto. Si nosotros miramos acá a la derecha, el atria le da una ponderación muchísimo mayor a la enfermedad renal crónica, como ha sido más o menos sistemáticos en los estudios, en los scores de riesgos, que el riesgo de sangrado no aumenta lineal con otras variables, es mucho más pesado. Por eso el atria, cuando nosotros utilizamos el atria, tiene un coeficiente de correlación superior al Hasbled en la predicción de riesgo de sangrado. Y vamos a ver que este es importante porque uno de los estudios de la era COVID utilizó precisamente este score, el atria, como marcador pronóstico para sangrado. Anticoagulantes en la enfermedad renal, empezamos todo. Digamos que la anticoagulación, por lo menos, yo no sé si moderna, pero por lo menos la impronta que tenemos en la anticoagulación, yo creo que el metaanálisis de Hart en el 2007, en el segundo metaanálisis, porque él publicó el inicial en el 1999 con 16 ensayos, en el 2007 agregó los otros 3 ensayos, y ese fue el que nos enseñó que definitivamente anticoagular los pacientes con fibrilación auricular disminuía el riesgo de SB en un 64%. De 3 pacientes que anticoagulamos, al darle la warfarina, estamos evitando 2 eventos embólicos.
Aquí además comparó lo que es la warfarina con antiagregantes plaquetarias, y lo que nos mostró es que definitivamente la antiagregación plaquetaria en este escenario no nos sirve para nada. O mejor dicho, sí nos sirve para que el paciente sangre más, pero sin ningún efecto benéfico sobre el desenlace de SB, que de pronto es muy parecido a las conclusiones que voy a proponer al final de la charla. Anticoagulantes, entonces, en enfermedad renal, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar warfarina, vamos a utilizar anticoagulantes orales. Tenemos a favor de la warfarina las guías 2014 con una recomendación grado 2A que bajaron en las guías 2019 a una recomendación 2B. En todos los estudios de los anticoagulantes orales directos se excluyó los pacientes renales dentro de estos estudios, y a favor de los anticoagulantes es que 1 de cada 5 pacientes con enfermedad renal solo alcanza el tiempo en rango terapéutico, y en la mayoría de los estudios el tiempo en rango solo se alcanza en el 42% del tiempo. Menor depuración renal que la warfarina, eso le da obviamente también una ventaja a los anticoagulantes orales. Acá está la Pixaban con 27, el Rivaroxaban con 36, son los que menos depuración tienen, y la warfarina vemos la importancia del aumento en el sangrado en la medida en que la depuración de creatinina va bajando. Empezamos entonces, cuando a nosotros nos meten la impronta en el 2007 de que el paciente con fibrilación auricular, en general hay que anticoagularlo. Nosotros decimos, este paciente se anticoagula, y anticoagulamos a todo el mundo, pero no le pusimos o no cuestionamos el momento en que, o los subgrupos más bien que realmente tenemos que no anticoagular. Y entonces este metaanálisis de 37.349 pacientes en diálisis con enfermedad renal terminal nos muestra lo siguiente. ¿Cómo le fue a estos pacientes que se anticoagularon con warfarina contra no darle nada, contra no anticoagularlos? Entonces se vio que no reducía mortalidad. Vamos a otro desenlace importante. Vamos a mirar qué pasó con el ACV. Entre darle warfarina y no darle nada, no reduce ACV. Pero lo que es más interesante, vamos a mirar qué pasó con sangrado. Entonces, este metaanálisis de más de 37.000 pacientes nos muestra que hubo mayor sangrado con la warfarina. Conclusión, cero beneficio, mayor sangrado. Muy parecido a lo que veíamos con la antiagregación plaquetaria en la población general. En este caso es un grupo muy específico que es el paciente renal con hemodiálisis, paciente con enfermedad renal terminal. Voy a tocar unas pocas diapositivas en cuanto a la parte de la nefropatía relacionada con warfarina, porque digamos que esto es algo que mucha gente cuestiona, que eso en realidad no existe, que el paciente renal se va deteriorando. Resulta que Brodsky en el 2011 hace esta publicación que es muy interesante, y él hace una definición de lo que es la nefropatía relacionada con warfarina, y él dice que un paciente que tiene un NR de más de 3, que en la siguiente semana hace una caída, hace un aumento de la creatinina de más de 0.3 miligramos por decilitro, ese paciente tiene una nefropatía relacionada con warfarina. Y él hace el seguimiento de estos pacientes, los hace a 60 meses, y ve cómo estos pacientes que hacen la nefropatía relacionada con warfarina, la sobrevida es mucho menor. Pero además él nota una cosa muy interesante, que esta nefropatía no es solamente del paciente renal, también le da a pacientes no renales que están tomando warfarina.
pacientes que se sobreanticoagulan, suben la creatinina y estos pacientes también los llamó nefropatía relacionada con la warfarina. Y él hizo una combinación entre falla renal y nefropatía asociada con la warfarina, y vemos acá que los pacientes que no hicieron la nefropatía y que no eran renales, que estaban tomando la warfarina por otra indicación, les fue mucho mejor, y a los que peor les fue a los pacientes que fueron renales y que estaban y que hicieron nefropatía relacionada con warfarina, según seguimiento de 60 meses. Y eso, digamos que la plausibilidad biológica está basada en dos hechos. Uno es la proteína de la matriz. La proteína de la matriz necesita ser carboxilada para hacer su efecto sobre la inhibición de la calcificación de los vasos. Cuando damos warfarina, estamos inhibiendo, y al impedir esta inhibición, lo que hacen los vasos es que aumentan la calcificación, y esto sí es más o menos consistente en las muestras de pacientes renales con warfarina. La otra es el sangrado glomerular, que es un hecho que obviamente está muy subdiagnosticado, porque el paciente renal anticoagulado usualmente hacerle una biopsia para mirar el sangrado glomerular, eso es poco frecuente, eso pues prácticamente no se hace. Pero digamos que tiene su plausibilidad biológica en esto. Y digamos que siguiendo con esta nefropatía, es interesante ver en los estudios pivotales cómo les fue a la conservación de la función renal. ¿El tiempo en rango terapéutico es importante? ¿Sí? ¿No? Pues miremos qué ha pasado y por qué el conocimiento o las creencias que nosotros tenemos más bien en cuanto a anticoagular los pacientes con enfermedad renal con warfarina, ¿lo seguimos haciendo o no lo seguimos haciendo? Acá vemos que los desenlaces de ACV, los desenlaces de todas las causas, el hemorrágico o la hemorragia, cuando utilizamos warfarina, vemos que siempre hay un número mayor que el 1. O sea que siempre les va peor. 1.93 acá en el estudio de Chan, 1.29, 1.35, 2.17. 1.14, siempre por encima de 1. Pero mirando esta diapositiva con un poco de detenimiento, entonces aquí sale un estudio que no es como los otros, como diría Plaza Sésamo. Uno de estos estudios es diferente. Y este es el estudio de OLS, que tomó los 901 pacientes, ese 0.7% del registro danés, y ellos observaron que darle warfarina al paciente con fibrilación auricular y enfermedad renal crónica protegía en una forma muy importante a los pacientes de estos desenlaces. Hay un gran problema acá, es que el estudio danés reporta un tiempo en rango terapéutico mayor del 80%. Y este tiempo en rango terapéutico mayor del 80%, esto sí es prácticamente imposible de alcanzar. Es muy difícil en el mundo por fuera de Dinamarca. Esto lo han reportado los daneses, pero en general recordemos que los estudios pivotales para los anticoagulantes tuvieron tiempo en rango terapéutico de 57, 58%, siempre estamos ahí entre 55 y 60. Pero agreguémosle otra cosa, que estos son pacientes renales, y los pacientes renales es mucho más complejo mantener el paciente en rango terapéutico. O sea que muchos de los metaanálisis que nosotros vemos que de pronto favorecen a la warfarina, porque en esto hay de un lado y del otro, y está toda la literatura que uno quiera encontrar y que uno quiera leer, están jalonados por este estudio, que es pues un estudio importante, pero que ha sido único y no se ha reproducido en ninguna otra parte del mundo. Dentro de los estudios pivotales hay una cosa interesante, la protección de la función renal. La protección de la función renal fue diferente entre los anticoagulantes, les fue un poquito mejor al Daviga y al Rivaro que
que en el Aristóteles. Y esto, digamos que de pronto alguien dice, no, pero esto realmente la caída de la depuración de la creatinina en estas moléculas fue insignificante clínicamente, fue significante estadísticamente, insignificante clínicamente. Vemos, esto es para recordar que esto lo aplicamos en la inmensa mayoría de los pacientes renales, que son los pacientes con falla renal moderada. Vemos que en la clínica esto sí tiene efectos. Y el estudio de la doctora Yao, que fue un estudio de casi 10.000 pacientes, donde miró cómo se comportaba la función renal en cuanto a los anticoagulantes directos y la warfarina. Entonces lo que observamos fue lo siguiente. Aquí les voy a traer las gráficas más que números, pero acá vemos que en la raya de arriba, que estos son desenlaces, la doctora Yao en este estudio valoró 4 desenlaces renales, que fue la caída de la depuración de creatinina más de 30%, la duplicación de la creatinina, la injuria renal aguda y la falla renal. En todos estos desenlaces ustedes ven esta línea fucsia por encima punteando, lo que nos indica que definitivamente la warfarina sí tiene un desenlace renal peor que los anticoagulantes no asociados a la vitamina K. Y obviamente que tampoco les fue igual a los otros anticoagulantes, pero creo que eso, no me voy a centrar mucho en esto. A algunos les gustará más el apixaban en este grupo de pacientes, otros utilizarán más rivaroxaban. Entonces, no me voy a centrar en estos desenlaces que fueron importantes. Lo que quiero resaltar de esta diapositiva es que definitivamente la warfarina le fue peor. Y aquí se ve, evidentemente, la warfarina, acá se ve como al Rivaro y al dabigatran en este caso les fue mejor, pasando la línea del 1 y siendo estadísticamente significativo. De este estudio de la doctora Yao hay una cosa que es muy importante y que recalca lo que Bronsky nombraba. Aquí yo les voy a resaltar cómo se comportó la corte de la doctora Yao en cuanto a la anticoagulación. Quienes estuvieron subanticoagulados, quienes estuvieron con una adecuada anticoagulación y quienes estuvieron sobreanticoagulados. Entonces acá subanticoagulados estuvieron 6.300 pacientes. Hay un alto porcentaje de pacientes subanticoagulados. Acá lo que nos muestra es que en esta tabla, que cuando están subanticoagulados o cuando tienen el INR en metas, a la warfarina no le va tan mal, comparado con los anticoagulantes orales directos. Los desenlaces son muy parecidos, un poquito peor, pero muy parecidos. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando tienen un INR por encima de 3. Cuando tiene un INR por encima de 3, la warfarina sí se dispara en dañar función renal. Y por eso los desenlaces, obviamente, en estos pacientes son muy diferentes. Saltándonos un poquito a las guías y a la discusión de lo que tenemos en anticoagulantes en enfermedad renal, nos tenemos que ir al lanzamiento de una gran sorpresa para muchos, que fueron las guías de January del 2019, cuando hacen la recomendación de la warfarina, cosa que no es nuevo porque algunas guías ya la recomendaban y por uso en el tiempo se siguieron recomendando, cada vez con menos peso, cada vez con menos uso en el mundo, pero se seguían recomendando, pero acá nos hacen la recomendación de un anticoagulante no asociado a la vitamina K como indicación en el paciente con enfermedad renal crónica, de la apixaban. Y aquí sí quiero yo entrar un poquito en detalle y les quiero contar una anécdota acá que me pasó en la Quinta Avenida en Nueva York. Cuando yo iba caminando vi las gorras y acá decía gorras a $1. Cuando entré a la tienda a decir, pues yo dije gorras a $1, le voy allá a los residentes, $1, sí, se lo merecen. Cuando fui a pagar, el señor de la tienda, que era un chino, entre otras cosas, me
Me dijo 9.95 y yo le dije, pero ¿cómo 9.95 si acá dice a $1? Y me dijo, no, acá dice a 1.99 y evidentemente decía 1.99. Pues a mí me dio mucha risa y al final se las compré, les terminé gastando $2 a los residentes. Miremos los estudios que sustentan esa recomendación de January de la guía 2019. Este es el primer estudio, el estudio de One, que es un estudio de farmacocinética donde menciona que la conclusión es que el aumento en la concentración de warfarin, de apixaban en los pacientes renales fue un modesto 36%. Digamos que ese 36% no es tan modesto porque eso es lo que aumenta, pero en otros estudios de farmacodinámica un poquito más grande vamos a ver cuáles fueron los desenlaces. Y este fue uno de los grandes estudios en los que se basó January para hacer esa recomendación. Aquí está el estudio de Maura Canas, que es un estudio canadiense publicado en la revista americana de nefrología, donde hace lo mismo, pero los desenlaces son un poquito diferentes. Y Maura Canas dice que apixaban 5 miligramos 2 veces al día conduce a niveles supraterapéuticos. Hace lo mismo, mide lo mismo, le da prácticamente igual, y que esta dosis debería ser evitada en pacientes renales. Obviamente que este es un estudio de farmacocinética. ¿Y cuál fue el otro estudio que se utilizó para hacer esta recomendación? El estudio de Constantino Siontis, que nos menciona que a estos pacientes les fue mejor. Fue un paciente con 2.351 pacientes con apixaban, de los cuales la dosis recomendada fue el 44%, o sea, un poquito más de 1.000. Recordemos que estos pacientes, un alto porcentaje, hicieron un crossover de warfarina a apixaban. Los que hicieron de apixaban a warfarina, eso sí se censuraron, pero un porcentaje eso les baja un poquito. Y adicional, en este registro, al año, más del 60%, 2 de 3 pacientes al año no estaban tomando la medicación. Entonces, este fue el estudio, estos fueron los dos estudios con los que se hizo esta recomendación. Y aquí, en este registro se ve que hay interacción para stroke entre 5 miligramos y muerte, que le fue mejor a darle 5 miligramos que a darle 2.5 miligramos. Lo que a uno no le queda claro del estudio, de este registro, es que un paciente que está recibiendo 5 miligramos sangra menos que un paciente que está recibiendo 2.5 miligramos. Es claro que si yo tengo un paciente con 5 de warfarina, si le subo a 10 de warfarina, ese paciente yo espero que me sangre más y no que me sangre menos. Interpretación de esto, mismo Sionti lo dice. Definitivamente estas poblaciones no son iguales, por lo tanto estas conclusiones del estudio me parece que son un poquito... pues no son tan adecuadas a hacerlas porque si son poblaciones diferentes, pues no se deberían hacer. Pero Siontis acaba su artículo diciendo, bueno, definitivamente necesitamos estudios aleatorizados y obviamente sale el estudio que estábamos esperando con mucha pasión y que dirige Pokorny, y lo que nos muestra es que es un estudio que tuvieron que suspender con 154 pacientes reclutados. Lo que vemos es que el apixaban le fue un poquito peor que a la warfarina. Obviamente que en esto no se pueden sacar conclusiones, aunque la muestra fueron 154, los estudios, el Axadia, que es un estudio que está en curso, el número de pacientes va a ser 222, o sea, 154 tampoco es una muestra especial, pero definitivamente es un paciente que es un estudio que se tuvo que parar y aquí yo tampoco voy a sacar ninguna conclusión, pero durante todo el tiempo el apixaban no le fue bien. Sería muy difícil que esto reversara, que le fuera a ir mejor pues en el tiempo, pero por lo menos no le fue, la línea azul durante todo el tiempo estuvo por encima. No se pueden sacar conclusiones porque fue un estudio que se suspendió.
Con todo eso, con toda esa divergencia de información, con toda esa que tenemos, entonces nos vamos a las guías. Quise traer unas guías diferentes, además a las que publicamos los cardiólogos, porque creo que es importante mirar otros puntos de vista, y esta guía que la publica en el CHES de Gregory Lip, qué recomendaciones nos hacen. Entonces nos dicen, venga, los pacientes con enfermedad renal terminal con menos de 15 mililitros por minuto, que estén en reemplazo renal, no le demos dabigatran, no les va bien, pero tampoco le demos rivaroxaban, pero tampoco le demos edoxaban. Y acá Gregory Lip, que es el autor del CHAPS, es una autoridad muy importante en anticoagulación en el mundo, dice, bueno, y si usted está en Estados Unidos, dele 5 miligramos 2 veces al día, solo si está en Estados Unidos. Si está por fuera de los Estados Unidos, pues no le dé nada, porque esto definitivamente no hay una guía por fuera que lo esté avalando en una forma confiable. Con la warfarina, dele warfarina si usted tiene tiempo en rango terapéutico por encima del 70%. Yo creo que en el paciente renal, mantener un tiempo en rango terapéutico por encima del 70%, esto es imposible. El último paciente, que fue precisamente la semana pasada, que tuve, que le suspendí la anticoagulación, tenía un INR 3.8 y se lo había hecho hace 3 meses. Cuando suspendo yo anticoagulación con warfarina en el paciente con fibrilación auricular, en el paciente renal crónico, me demoró el doble explicándole a la familia, porque me hace todas las preguntas, pero son pacientes que definitivamente alcanzar el rango terapéutico en ellos es muy difícil. Y si no hay rango terapéutico en ellos, el riesgo claramente está aumentado. Nos venimos a la era COVID de los estudios, 28 de enero, fibrilación auricular. En paciente renal crónico sale publicado un artículo que de pronto se ha hablado algo de ese artículo, y es el artículo de Tochiki Kuno, que nos dice que es un metaanálisis de anticoagular los pacientes con warfarina, no anticoagularlos, y la conclusión de este artículo es que definitivamente los anticoagulantes orales no están asociados con reducción del tromboembolismo en pacientes con fibrilación en diálisis. Este es uno de los últimos artículos, pero quiero extenderme un poquito más en este último porque, digamos, es más reciente. Digamos que los últimos que ha salido en este tema. Y importante, el primer autor, como ven ustedes acá, es Pokorny. Pokorny es el líder del estudio renal, que desafortunadamente fue el que tuvo que suspender. Y ¿qué nos muestra este estudio? Este estudio nos dice lo siguiente. Aquí hay una gráfica interesante. Vemos que en los pacientes renal, la mayoría de los pacientes renales en fibrilación auricular están no anticoagulados, 35%, pero me pareció interesante y las traje acá porque en el tiempo nosotros anticoagulamos menos el paciente renal crónico. Y la quise traer porque es que hay una tendencia en algunas personas a creer que definitivamente estos pacientes deben estar anticoagulados. Yo pienso que no deben estar anticoagulados, y lo que hace la inmensa mayoría en el mundo es que no anticoagulan estos pacientes. Pero ¿qué nos mostró este estudio? Este estudio nos mostró que la hospitalización global, cuando usted está dándole warfarina a un paciente contra no darle nada, es de 1.37, con una P estadísticamente significativa, pero que la hospitalización por sangrado es 1.26, también con una P significativa. Y lo más importante, que la hemorragia intracraneal en estos pacientes aumenta. Conclusión del estudio. Encontramos que no hubo asociación de ningún beneficio en stroke o muerte, pero los anticoagulantes orales fueron asociados con un aumento en el riesgo de
hospitalización por sangrado y en hemorragia intracraneal. Entonces, yo creo que hay más o menos una evidencia importante en la literatura que nos muestra que el paciente renal crónico con fibrilación auricular se comporta de una forma muy diferente al paciente sin enfermedad renal y al paciente con enfermedad renal moderada. ¿Qué nos dicen las guías? Las guías europeas, la última actualización de las guías, que fue en 2018, de las primeras guías y únicas que hay en anticoagulantes orales no asociados a la vitamina K, que son las que edita o que publica Steffel, dice que el paciente renal crónico no debe recibir, en diálisis no debe recibir anticoagulación. Esta recomendación entre 15 y 30 es una recomendación de expertos y definitivamente lo que nos muestran los estudios es que estos pacientes sí tienen un claro beneficio. Mensajes para llevar a casa. Yo creo que el paciente con enfermedad renal con fibrilación auricular es un paciente en riesgo. El paciente con enfermedad renal es un paciente con más riesgo, que se nos ladea un poquito hacia el lado de la anticoagulación, es lo que han mostrado los registros, y que nosotros debemos ser muy cautelosos para que este paciente siga ahí en la cuerda y no tengamos desaparición del paciente de la cuerda. ¿Cuál es la mejor estrategia? Eso está muy claro. La respuesta es esta. No la sabemos. En este grupo de pacientes no hay ningún estudio aleatorizado. El estudio que venía era el renal, que desafortunadamente se tuvo que cortar por falta de reclutamiento. Quiero hacerles una mención en este mismo número del JACC. El editorial lo hace el doctor Olesin, que recuerden ustedes que es el del registro danés, y él sí dice que hay unas cosas claras, que es lo que yo creo. O sea, en este momento no sabemos qué pasa con el paciente renal crónico. Creo que la literatura que tenemos va mucho más a favor de no anticoagular esos pacientes en diálisis. Y lo que dice el doctor Olesen en su editorial es que los resultados son claros. Los estudios observacionales y reporte de casos, que es lo que tenemos, nos muestran que el tiempo en rango terapéutico en pacientes cuando la función renal disminuye, también disminuye. Y que entre menos esté el paciente en tiempo en rango terapéutico, obviamente los desenlaces son peores. Eso es lo que tenemos de certeza. Estudios observacionales muchísimos, al lado y lado, metaanálisis más interpretados de diferente forma. Entonces, en el paciente renal crónico creo que es difícil la conclusión, pero lo que yo creo es que ese paciente no se beneficia en este momento de anticoagulación. Lo que sí queda claro también en la literatura es que el paciente con enfermedad renal moderada también tiene más riesgos, y esta vía está llena de riesgos. Ustedes dirán que esta foto es tomada en Hollywood, ¿no? El de acá soy yo. Esta vía tiene muchos riesgos: tromboembolismo, sangrado, y en el paciente con enfermedad renal moderada, no con diálisis, yo creo que acá sí es mejor ir a la fija, y acá utilizar un NOA es la mejor opción y es las recomendaciones de la guía, y no warfarina. Yo tenía en el Congreso de Fellows el tema de la triple terapia en el paciente con intervención
coronaria, pero yo creo que en eso las cosas están mucho más segmentadas. Quise traer esto porque en estas reuniones académicas me parece que lo que más sirve no es ninguna cantidad de datos votados por alguna persona, sino es la discusión. Esto es lo que yo creo. Quise dejar un tiempo para que discutiéramos y resolver algunas dudas, preguntas y obviamente escuchar algunos comentarios de las opiniones de las diferentes escuelas en cuanto a la anticoagulación en el paciente más en diálisis, que creo que es donde están las dudas. Bueno, gracias Rubén por la conferencia y por mostrarnos tanta evidencia difícil de interpretar en esta población. Creo que Cristian Felipe Ramírez está haciendo una pregunta. Buenas tardes y gracias por su conferencia. Le quería preguntar cuál es la experiencia de su grupo en cierre de auriculilla en esta población. Bueno, el cierre de auriculilla, digamos que casi todos los metaanálisis, inclusive Olesen ahí Pokorny y Olesen ahí lo mencionan, es una alternativa muy tentadora, muy tentadora. Y digamos que si a mí me lo preguntan, yo diría que es una opción muy buena. El problema es que tampoco hay estudios. El problema es que tampoco hay estudios en este paciente como para hacer una recomendación eh, para hacer una recomendación fuerte, digamos que en los centros que conozco eh, se hace con alguna frecuencia, no mucha, pero obviamente basado más en casi lo mismo, reporte de casos que en alguna evidencia. En el hospital militar en específico no tenemos ningún caso de cierre de auriculilla por enfermedad renal crónica. Pero yo creo que es una de las cosas que se debe testear porque es tentadora, pero evidencia no hay. Gracias, Rubén. Fernando, ¿pidió la palabra? Buenas tardes, profe, muchas gracias por esa charla. Quería preguntarle después de esa evidencia si es claro que la anticoagulación aumenta el sangrado en esta población. Sin embargo, hay dosis, por ejemplo, el estudio de Cientes, que es bastante criticado también, sí demostraron que los pacientes a los que les dieron 2.5 miligramos estaban mucho más enfermos que los que le dieron 5 miligramos, y los que tenían 5 miligramos comparado con warfarina les fue un poco mejor. ¿Será de pronto que lo que nos falta es un puntaje para determinar mejor el riesgo de sangrado en esta población que hoy en día no existe, o si definitivamente es más la anticoagulación que aumenta los sangrados y no tiene ningún beneficio para embolismos en esta población? ¿Usted qué piensa? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que debe haber algún punto con algún nivel de anticoagulación, con alguna dosis de anticoagulación en ese continuo que es el paciente renal, porque en esto los estudios son muy interesantes. Entonces los asiáticos, por ejemplo, proponen, no, los pacientes renales no los anticoagulemos con 2 de chatbacks, anticoagulémoslos con 4 o con 5. Hay otro estudio. Los asiáticos, porque los asiáticos tienen más problema todavía de isquemia que nosotros. Salen otros grupos que dicen, no, venga, miremos otros factores de riesgo no clásicos, entonces cáncer o obesidad, otras cosas. Miremos, por ejemplo, si el paciente tiene una fibrilación y una enfermedad renal crónica en diálisis, si es peritoneal o si es hemodiálisis. Yo creo que sí, yo creo que hay diferencia importante porque los pacientes en hemodiálisis y los pacientes en diálisis peritoneal se comportan bastante diferentes. Entonces, yo pensaría que si hay un grupo que se puede beneficiar. Lo que yo no veo claro, lo que yo no veo claro es cómo discriminar a esos pacientes. Y yo creo que de pronto sí haya una dosis menor que les pueda servir a los pacientes. De hecho, yo creo que la anticoagulación no es dicotómico
O sea, está anticoagulado o no anticoagulado, ya nos mostró, inclusive salió, ya utilizamos dosis vasculares de anticoagulantes, la profilaxis las hacemos con dosis que no son plenas. Entonces, yo lo que sí creo es que los anticoagulantes se comportan diferentes de acuerdo a la dosis, y yo sí creo que debe haber algún punto en los cuales pudiese haber algún beneficio. Y el Axadia, que es uno de los estudios que está por venirse, que es precisamente con 2.5, esperemos, no sé, ojalá que les vaya bien. El otro estudio, que es el DENWAR, que es con warfarina, es un estudio bastante interesante porque es un estudio aleatorizado de darle warfarina o no darle nada. Solo le veo un problema a ese estudio, que se va a demorar algunos años, pero le veo un problema, que, que lo están haciendo en Dinamarca, ¿no? Entonces, con esas tasas de filtración glomerular, con esos tiempos en rango terapéutico que tienen ellos allá, no sé qué tanto sea extrapolable al resto del planeta, pero, sí, yo sí creo que debe haber algún punto. Lo que pasa es que yo creo que definitivamente en un estudio aleatorizado no lo veo fácil, no lo veo fácil de cómo se pueda llegar a tener esa dosis. Gracias, Rubén. Juan Felipe, aquí a la carrera, pidió la palabra. Buenas tardes, gracias, profe, por la conferencia, estuvo bastante interesante. Tenía una pregunta, y es, por ejemplo, en estos estudios donde se determina la mayor tasa de eventos en los pacientes renales asociados a warfarina, esto incluye, digamos, que análisis multivariados, y se determina que esta mayor mortalidad es debida a sangrado, a eventos de sangrado, o simplemente estos pacientes se mueren más por el hecho de ser renales y ser más comórbidos y mueren por otras causas, que creo que también sería un punto importante como a tener en cuenta si realmente el culpable es la anticoagulación o no, porque sí es curioso cómo igual en escenarios especiales como el de Dinamarca sí hay como alguna reducción en los eventos embólicos, garantizando una anticoagulación adecuada, o sea, un tiempo de rango terapéutico adecuado, pues ellos tendrán coagulcheck y otro tipo de cosas, pero entonces este incremento de tasa de eventos puede ser debido a otras cosas más que solo la anticoagulación. No, no. Digamos que en anticoagulación salen estudios supremamente interesantes. Ustedes de pronto conocen el estudio de el paciente diabético, usador de insulina o no usador de insulina, que definitivamente el paciente diabético que no utiliza insulina es exactamente igual a no tener diabetes. Y esa misma pregunta se cuestiona mucho. No, estos estudios son estudios bastante serios y bastante, a esto le tratan de hacer, le tratan de aparear hasta, casi hasta el nombre. O sea, son estudios muy apareados, muy apareados. O sea, no es porque finalmente o sea, la población es fibrilación auricular con enfermedad renal crónica. Claro, son poblaciones supremamente enfermas. Esta población es una población muy enferma. Hacer el apareamiento adecuado es complejo, y yo me imagino que hay muchas variables de confusión por ahí metidas, y es muy difícil, pero estos estudios han sido apareados de la mejor forma posible, o sea, todas las variables se han tratado de aparear, o sea, no es porque estén más enfermos, no, lo que pasa es que sí, es claro, hacer el apareamiento en poblaciones más enfermas claramente es más difícil. Ustedes todos conocen el famoso dicho de que los inotrópicos matan gente, lo cual es claramente no, sino que los estudios en esa población, esos apareamientos son imposibles. Pero sí o sea, la pregunta concreta es si se hicieron apareamientos multivariales. Claro, sí se hicieron. Yo le tengo una pregunta, Rubén, y es si usted tuviera un presupuesto infinito de recursos y le dieran la opción de hacer un estudio aleatorizado en esta población, particularmente en aquellos que tienen tasas de filtración glomerular por debajo de 30,
que es quizá donde tenemos más problemas para tomar decisiones, ¿cuáles serían los brazos o cuál sería la terapia que usted le daría a la Corte si no tuviera limitación de recursos para tratar de encontrar, o cuáles serían las opciones que usted le daría para tratar de encontrar la respuesta a la anticoagulación en estos pacientes? Tendría solamente dos brazos o tres brazos para darle el beneficio al rivaroxaban. Tendría tres brazos. Compararía a Pixa contra placebo y Rivaro contra placebo, o si alguien es muy amigo de la Pixa, déjelo solo con la Pixa contra placebo. No utilizaría warfarina. Yo creo que la warfarina definitivamente, mi opinión es que definitivamente no le ha ido bien, no le fue bien. Ha producido más sangrados. Y yo comparo un poquito esto con lo que, con toda la historia, con estos 70 años que tuvimos tratando de testear la anticoagulación en el paciente coronario. En estos, el doctor Izaz en la primera mencionaba el Warrior, está el Oasis, está ahí una cantidad de estudios desde 1950 dándoles anticoagulación a los pacientes coronarios. Y lo que hemos visto en estos 70 años es que la anticoagulación en el paciente con enfermedad renal crónica disminuye desenlaces a costa de muchos sangrados. Yo creo que es algo parecido, guardando sus proporciones, en este grupo específico de pacientes. O sea, no tenemos, en este peor, porque en este no tenemos beneficio, y el sangrado yo creo que sí se nos aumenta. Yo utilizaría Apixa o Rivaro contra placebo. No utilizaría warfarina. No gastaría un solo peso en utilizar warfarina contra placebo. Porque es que miremos el renal. El renal es un estudio controlado. Es un estudio en el cual mucha gente tenía los ojos puestos. O sea, y estos alcanzaron 42, 44% de tiempo en rango terapéutico. O sea, alcanzar ese 70%, 80% del grupo ANES, yo creo que es muy complejo. Yo no sé si es el frío o qué, pero yo creo que en la práctica es imposible. O sea, los estudios por fuera de Dinamarca no han sido, o sea, no suben ese tiempo en rango terapéutico. Yo haría un NOA contra placebo, no lo haría contra warfarina. Ok, gracias. Fernando pidió nuevamente la palabra. Sí, profe, qué pena. Era solo para adicionarle un brazo a ese estudio, doctor Duque, y qué opinaría si también incluyéramos diferencia entre hemodiálisis y diálisis peritoneal, porque es un grupo bastante heterogéneo. Hemodiálisis empezando por la causa que le lleva a la hemodiálisis, que algunos factores son más procoagulantes que otros. Entonces, por ejemplo, el tipo de diálisis, no sé si usted cree que impacte en esta clase de pacientes, siendo que sí se ha visto que probablemente el contacto con la membrana de la máquina de diálisis puede favorecer un estado de procoagulabilidad. ¿Qué opina, profe Duque? Sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Sí, claro, metería ese brazo, pero y además estudiaría de pronto otras variables dentro de los puntos secundarios, como los pacientes que tienen, que tuvieran alguna función residual. Claro que sí, porque obviamente que no es lo mismo un paciente en diálisis que tiene 14 de tasa de filtración glomerular que un paciente que tiene 1. Yo creo que esto es un continuo, como el continuo cardiovascular. Hay pacientes que definitivamente están más enfermos. Yo creo que entre más se acerquen a los más enfermos, menos se van a beneficiar, y entre los que más se acerquen al 15, y como dice el doctor Fernando, más sanitos estén, que es donde encajan los pacientes en diálisis peritoneal. Esos pacientes yo creo que de pronto sí tendrían alguna cabida en anticoagulación. El problema es que en este momento, como grupo, es lo que pienso que no se beneficia, pero pudiesen tenerlo. Yo sí creo, y sí le metería el brazo, como dice Fernando. Ok, hay una pregunta nueva. Perdón, Juan Felipe pidió la palabra. No, profe, ya no, nada adicional. Dicen que si adicionaríamos cierre de auriculilla, creo que ya hablamos sobre eso. No sé si alguien en el grupo tiene experiencia en cierre de auriculilla en estos pacientes. Hola Héctor, buenas tardes, ¿cómo están? Alejandro Laya del Hospital de San José.
Sí, nosotros tenemos algo de, pues creo que en pacientes renales son pacientes que se han llevado a discusiones con el heart team y tenemos aproximadamente 3 pacientes nomás. El procedimiento, como igual como todos los procedimientos de esto, no, sin ningún problema, utilizamos Amulet y los pacientes pues se dejaron sin anticoagulación del comienzo y creo que los resultados han sido pues, no hemos tenido ningún problema con esos pacientes a la fecha. Pero pues son 3 pacientes nomás. Ese de pronto sería, Alejo, gracias, buenas tardes, qué gusto oírte. Sería un estudio para hacer de pronto para adicionar en un factorial de 3×2, que sería lo que mencionaba Rubén, del Rívaro versus Apixaban versus placebo, y dependiendo si hay suficiente dinero, agregarle el cierre de auriculilla, pero y creo que lo que se mencionaba también, creo que una población muy distinta es la población en hemodiálisis y otra en diálisis peritoneal, probablemente funcionen distinto. En estos estudios, por lo menos en el Renal AF, el de Duke, y de Stanford, que la verdad el dato, ¿eran todos pacientes que estaban en hemodiálisis o era una población y hemodiálisis? ¿Aló? Qué pena, doctor. Se le escuchó entrecortado. No, la pregunta es si en el Renal AF, en el estudio de Renal AF, el de Stanford y el de Duke, Sí. esa población, el que tuvo que ser interrumpido tempranamente, ¿de qué población de pacientes renales tenía? Si eran solamente hemodiálisis o también había pacientes en diálisis peritoneal. Porque pues o sea, el comportamiento de los medicamentos puede cambiar como se mencionó previamente. No, estos pacientes creo que el total eran hemodiálisis. Sí. Ok, listo. Y Oscar pidió la palabra. Ay, perdón, antes hay otra pregunta de Luis Miguel Rojas. En las diferentes instituciones participantes de esta reunión, ¿qué conducta toman en estos pacientes? ¿Tiene una conducta como grupo establecida o individualizada para cada caso? Gracias. Alejo, ¿qué hacen ustedes en José, ya que más o menos Rubén nos mostró la experiencia de militar? Lo que te digo, todos los pacientes, la verdad han sido muy poquito y se llevan siempre a la junta con el heart team y lo que hemos hecho en la mayoría de los casos es llevarlos a cierre de orejuela y mientras se hace el cierre de la orejuela, mantenerlos con apixaban sin ajustar la dosis, pero pues no. Ok, no sé si los sitios de otros hospitales de pronto de otras ciudades en Medellín o en Cali, si hay alguno de los profesores o de los fellows también, ¿cuál es la experiencia con estas opciones? Doctor Medina, buenas tardes. Gustavo Palomino del Hospital Militar y de Medellín. Recientemente en Medellín tuvimos 4 pacientes con el Proctor para cierre percutáneo de auriculilla. Sin embargo, estos pacientes aún son más controvertidos. Las guías europeas y el update de la AJA es una recomendación 2BB y prácticamente que también hacen la acotación de que estos pacientes no se han comparado contra DOACs. Sin embargo, existe un riesgo residual en estos pacientes porque se recomienda que en los primeros 45 días, probablemente durante la epitalización, se utilice warfarina y en estos pacientes aumenta el riesgo de trombosis y de eventos embólicos. En los 4 pacientes que tuvimos, 2 pacientes eran renales y en el quinto no se pudo hacer porque tenía un trombo en la auriculilla en el momento del implante. Esos pacientes se les dejó, digamos que antiagregación, pero creo que todavía falta depurar esta técnica y que demuestre mejores resultados probablemente para recomendaciones en firme. Ok, gracias. No sé si hay más experiencias en otros centros que nos quieran compartir. Buenas noches, Dickens Montañez de la Fundación Cardioinfantil. Respecto a la pregunta de mi doctor, podría decir que en la Fundación Cardioinfantil tal vez
resultado de esta cantidad de información respecto a qué no hacer y no hacer, ¿sí? Tal vez podría atreverme a decir que no tenemos una conducta única en este tipo de pacientes y usualmente lo que se hace es individualizarlo para tomar una decisión. Respecto al cierre de auriculilla, pues no he visto, sí, y esto desafortunadamente en una reunión de estas académica, con evidencia, etcétera, etcétera, de pronto no queda tan bien, pero es lo que tenemos. No he visto que se haga una reunión finalmente con la finalidad de tomar una decisión de si esa es la conducta con un paciente que está enfermo renal y que requiere anticoagulación relacionado con mucha comorbilidad. En realidad son muchos otros los factores que se tienen en cuenta para finalmente tomar la decisión al respecto. Pues sobre eso, el pensar es que realmente hay que individualizar el paciente. No tenemos una evidencia sólida, aunque hay datos que muestran una tendencia y desafortunadamente tenemos una falsa seguridad y excelente lo que mostró mi doctor respecto a que la Apixaban es la panacea, ¿sí? También, y hablo ya a título personal, puede estar fundamentado mucho en que uno no revisa con extremada eh, delicadeza todos los pormenores que tienen que ver con esta situación de anticoagular estos pacientes. Digo, o sea, tenemos desafortunadamente, una falsa creencia de que estamos protegidos con el Apixaban y como que hacia allá va la mayoría cuando uno ve, cuando toman la decisión en anticoagular estos pacientes. En resumen, no tenemos un protocolo en la institución como tal y lo que hacemos es individualizar los pacientes. Gracias. Bueno, gracias, Dickens. Estoy revisando si hay más preguntas en el chat, pero creo que no, así que... Hay una del doctor Oscar Sosa, doctor. Ay, gracias, Diana. Adelante, Oscar. Muchas gracias, primero que todo, doctor Duque, muy amable por la charla. Y la pregunta es, a propósito de los brazos del estudio, ¿usted qué opina de un brazo con heparinas de bajo peso molecular, profe? Con heparinas de bajo peso molecular, heparinas de bajo peso molecular, creo que no lo meto. Creo que el manejo de la heparina de bajo peso molecular, mi opinión, es que en el paciente renal también da un poco de falsa seguridad y yo creo que lo tendríamos que estar testeando permanentemente con actividad del factor 10. Que me parece que en casos muy excepcionales, hospitalizados, cuando llevamos a esos pacientes renales y no les queremos colocar la infusión de heparina a pisos, cuando salen de UCI, o sea, el traslado entre UCI, creo que es un escenario como para la heparina. Creo que no lo veo como tan práctico y no creo que sea tan, no le vería como tanto futuro para meterle un grupo a este paciente. Así tuviera mucha plata, no se lo metería. O sea, no le metería más anticoagulantes además de los no creo que se lo metería. Hay otra pregunta. No, simplemente era la respuesta, listo. Bueno, Rubén, muchísimas gracias nuevamente por la revisión completa, sobre todo de artículos publicados este año y toda la historia del Renal EF. Muchísimas gracias a todos por participar y nos vemos entonces el jueves a las 5 nuevamente para el caso. Esta semana, como les mencionamos, está presentando el Hospital Militar. Feliz tarde y Rubén, muchísimas gracias nuevamente por la conferencia. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, doctor Medina. Bueno, hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.